Renuncia de derechos de autor. Ninguna de las imágenes, canciones, personajes u obras utilizadas en este video me pertenecen. Créditos a sus respectivos autores. Es suficiente. El cabello de Nagamasa se agitó, y desde su posición, se extendió hasta envolver al chico de ojos rasgados desde los pies hasta el cuello. En la misma maniobra, aprovechó para sujetar las masas de carne que flotaban encima de él, deteniendo cualquier forma que tuviese para dar inicio a la imprudencia que estuvo por cometer. Desde el lado de los de la UA, más de uno soltó un suspiro, tanto aliviados como desconcertados. En gran parte, lo que era más antinatural es que eso no estuviese por iniciar, al menos no de una manera totalmente directa, por las manos del peligrosa. No seas insensato. Alguien como él no merece que... Las palabras de Shizukura se ahogaron a mitad de su protesta, debido a que el cabello alrededor de su cuerpo se deslizó hasta cubrirle la boca. Lamento mucho eso. El estudiante repleto de pelo dio una señal a sus compañeros de escuela para que se tranquilizaran igualmente, ignorando los sonidos enojados viniendo de Shizukura. Un conflicto físico entre nosotros no llevaría a nada. Él no usó las palabras más adecuadas, pero debo reconocer que no está del todo equivocado. Explicó, manipulando su don para apartar al chico de ojos pequeños que se encontraba suspendido en el aire. Ella jamás se había mostrado tan intrusiva en la vida de alguien como lo ha hecho estos meses. Eso no es algo que te dé el derecho a pasarte de la raya sin motivos. Como dije, con todo lo que ha estado sucediendo, lo más sensato es que tuviésemos buenos vínculos entre nosotros. Es por eso que, en nombre de Shiketsu, me gustaría pedirte que no pongas impedimentos innecesarios en medio de ese proceso. Al parecer estaba equivocado. Sukuna lanzó una última mirada al ojo que lo veía por debajo de todo ese bosque de cabellos, retándolo a ver si se animaba a hacer algo. Si eso sería todo, resultaron ser nada menos que mediocres. Largo. Concluyó, sacudiendo su mano de la misma forma que usaría para darle la orden a un perro ruidoso para que se marchara. Si no se atreverían a dar el primer paso, despacharlos no significaba nada. Pensó que podrían ocuparle algo de tiempo, pero ya veía que no era así. ¿Se les podía culpar, realmente? En el fondo, era cierto lo de que un conflicto abierto no solucionaría nada. Pero también era cierto que, en este caso, actuar habría sido igual de inútil. Cualquiera con un mínimo de claridad podía verlo, a excepción de Shizukura al parecer, quien dejó que su orgullo lo cegara de dejarlo pensar con claridad en que tan mal habría terminado eso en contra suya. Nagamasa apretó su agarre en Shizukura por un reflejo involuntario de su propio enojo hacia las palabras del mocoso de primer año, ahorrándose decir algo más. No ganaría nada con esto, ni tampoco valía la pena rebajarse a su nivel, por lo que terminó girándose para darle la espalda al peligrosa y alejarse acompañado de sus compañeros de escuela. El tipo con el don de las masas de carne siguió enredado en la melena del otro, siendo cargado a la par de que lanzaba sus reclamos ahogados sobre quién sabe qué cosa contra el hechicero, a pesar de su boca cubierta. Se había salvado, aunque no lo supiera, de una paliza que lo habría dejado haciéndole compañía a Yorosu en la enfermería. ¿Buenos vínculos, eh? Por cómo se veían las cosas ahora, seguro que la oportunidad de que eso sucediera en un futuro cercano eran muy bajas. No se sentía como algo fuera de lugar, porque hacía sentido al pensarlo. Quizás tenían razón. ¿Acaso él se estaba dejando llevar demasiado? Claro que, para empezar, ¿cuándo no lo hacía? Por suerte, si se le podía llamar así, todo terminó de manera pacífica, o al menos lo más cercano a ello. Si las cosas hubiesen ido en otra dirección, probablemente habrían sido los propios estudiantes de la clase 1, a quienes se vieran obligados a intervenir. Pero esa escena de tensión había sido suficiente. Los 10 minutos libres se habían terminado, y la nueva alarma de aviso que se escuchó por todo el interior, más los altavoces siendo reactivados para dejar salir la voz de Mera, lo dejó en claro. Los actos terroristas cometidos por los villanos dejaron a la ciudad como principal área afectada. La destrucción provocó un número elevado de víctimas. Las paredes y el techo repitieron lo de la primera vez, desconectándose entre sí y derrumbándose hacia atrás para dejar a la vista el exterior. Los daños en las rutas para los servicios de emergencias retrasaron su llegada, y hasta entonces, las labores de rescate serán relevadas a los héroes. Aquí iban de nuevo. Los roces, rivalidades y discusiones quedaban relegadas a un segundo plano. Justo ahora, debían encargarse de salvar tantas vidas como fuese posible. Los participantes se lanzaron al unísono hacia las ruinas recién reveladas, y todavía de pie en su sitio, Sukuna tomó una bocanada de aire con fastidio.
A pesar de su pereza por hacer esta idiotez, parece que no le quedaba de otra, por lo que hizo lo propio al moverse en una dirección diferente al que las multitudes habían tomado, incluyendo a los mocosos de su clase. Alguien que solía masacrarlos y devorarlos, ahora debía salvar a otros humanos. ¿Qué tan grande era la ironía de eso? No pasó mucho tiempo avanzando entre los restos cuando a sus oídos llegaron los sonidos de quejidos entrecortados de alguien atrapado. Al detenerse y ver de dónde venían, visualizó un edificio colapsado desde la mitad. El derrumbe dejó expuesta la antigua segunda planta, y allí, emergió una mano para agitarse temblorosamente. Se suponía que yo fuese uno de los que más debían tardarse en encontrar, dado a la zona en la que estoy, pero... El anciano con la cabeza manchada de sangre falsa, más la ropa y brazos polvoreados con mugre, escuchó los pasos firmes en el exterior. Eso fue bastante rápido, muy bien. Lo crucial ahora no es actuar sin pensar, deben fijarse en todo momento que los sedimentos se mantengan. A tan solo centímetros de su cabeza, un par de pies se plantaron al aterrizar. El viejo levantó la mirada, y lo que vio fue un rostro con marcas observándolo desde arriba, con un gesto de disgusto demasiado evidente. Los ojos de Sukuna recorrieron el penoso maquillaje de heridas, el rojo artificial goteando por la frente, y la suciedad colocada. Intentar verse tan asquerosamente lamentable, casi le daban ganas de patearlo. El anciano parpadeó varias veces, incrédulo. Este era el ganador del festival, no, más importante todavía. Este era. Sí, este era ese estudiante. Eso hizo que todo cobrara más sentido. Si era él quien lo encontró tan rápido, significaba que estaba a la altura de la reputación que se había comenzado a formar alrededor suyo. Claro, al menos eso en lo físico. Porque en cuanto a protocolos de rescate, el peligrosa no siguió ninguno. No preguntó por su estado, no revisó heridas, ni siquiera en mostrar alguna forma de consuelo o interés. Con desdén, lo único que hizo fue tomarlo por la parte trasera de su camisa sucia y alzarlo sin cuidado alguno, similar a como cargaría un saco de basura. Con un solo salto, el hechicero abandonó el edificio en ruinas, para aterrizar fuera de la edificación a medio colapsar, con el herido colgando de su mano. Eso. El anciano balbuceó, aún sujetado por la parte trasera de su ropa. Desde esa altura, quedó a nada de golpearse la cara contra el suelo. Estuvo mal, muy mal. Fue muy apresurado e imprudente. No revisaste si habían más personas antes de actuar. Ese movimiento pudo hacer que los sedimentos colapsaran. Si hay víctimas que no pueden llamar tu atención haciendo ruido por estar desmayadas u otros motivos, tienes que encargarte personalmente de buscarlas antes de hacer algo que pueda afectar la estructura. Eres de la UA, ¿verdad? Debiste haberlo visto al menos una. No tientes demasiado tu suerte. Sukuna alzó todavía más al hombre hasta que sus piernas quedaron colgando en el aire, sin darse el tiempo de mirarlo. El supuesto herido se percató inmediatamente de esa expresión seria. Estuvo por reclamar nuevamente por esa forma de intercambiar palabras con una víctima, pero todo ese valor suyo desapareció de golpe una vez que las pupilas carmesí del chico se movieron para verlo de reojo. Apartando al idiota, Sukuna bajó el brazo y retomó su andar. ¿A dónde iba específicamente? No había necesidad de saberlo. El sonido de otras voces lo guiaron hasta donde un grupo de estudiantes trabajaban para sacar con cuidado a un niño de entre los restos de un muro caído. Sin pensarlo mucho, el hechicero simplemente soltó al anciano, dejando caer su cuerpo con un golpe que vino acompañado de un quejido adolorido. Eso hizo que varias cabezas se giraran de inmediato hacia él. Lo único con lo que los estudiantes se encontraron fue con un herido tirado boca abajo contra el suelo. ¿De dónde había salido? Nadie lo entendió, pero los que no estaban directamente ocupados en el rescate del niño corrieron hacia el anciano para socorrerlo. Esta vez omitieron deliberadamente explicar cómo funcionaría el sistema de puntos. Sukuna, de regreso entre las ruinas, habló para sí mismo. Si de eso se trata, todo se debería reducir a cuanto se es capaz de rescatar. Si llegasen a vivir tan solo unos minutos más, aunque perezcan irremediablemente poco después, lo contarían como una especie de victoria. Otro suspiro pesado escapó de él cuando escuchó nuevos gritos de auxilio desde un derrumbe. En lo que el hechicero iba a hacer lo que más bien era una excusa de rescate por el nulo cuidado que tenía a la hora de hacerlo, tratándolos como sacos de papas que dejaba caer una vez que los llevaba donde hubiesen mocosos a los que relevarles la molestia, los demás lidiaban con sus propios retos.
Desde el otro extremo del estadio, en la zona que se había convertido en un improvisado centro de atención donde los estudiantes habían estado llevando a los heridos que consiguieron encontrar y salvar, cierto peliverde llegó de igual forma, cargando consigo a un niño. Ya hay muchos aquí, pensó, mirando el número creciente de víctimas que se acumulaban en la zona. Algunos de los participantes, que igualmente seguían la situación según lo que supuestamente era, asesoraban las heridas o aplicaban primeros auxilios. De fondo, el cabeza de brócoli creyó escuchar de boca de un chico de segundo año que el herido que traían era otro de los que eran dejados tirados por ahí, sin embargo, fue sacado de sus pensamientos por una voz femenina. ¿Cuál es el estado del niño?, le preguntó la joven, acercándose hacia el peliverde mientras le indicaba que dejara al pequeño en el suelo. No tiene lesiones que se vean profundas o graves, pero sangra por una herida en su cabeza. Oh, y sus reacciones no parecen afectadas por alguna contusión, explicó Izuku, recibiendo un asentimiento de confirmación de la chica, la cual guió al niño hacia la zona destinada a los heridos de menor gravedad. Todo parecía ir de maravilla. A este ritmo, no faltaría mucho para que todos los afectados por el supuesto ataque fuesen rescatados y puestos a salvo. Eso sería demasiado sencillo, ¿no? Esa sensación de progreso se hizo añicos cuando una explosión resonó. A la distancia, uno de los muros del estadio reventó desde el interior, desperdigando los bloques y fragmentos de concreto mientras el humo emergía para envolver el área inicial. Los estudiantes más cercanos a los heridos reaccionaron para mantenerlos seguros, protegiéndolos con sus cuerpos o usando sus dones como escudos improvisados en caso de que escombros más pequeños llegaran hasta ellos. Eso no quedó ahí. En distintas zonas del estadio, entre los escombros y estructuras ya colapsadas, nuevas detonaciones se desencadenaron una tras otra. Las miradas se alzaron hacia el enorme agujero abierto en lo que antes era una superficie plana, y con la nube negra empezando a disiparse, la situación únicamente se tornó a peor. Los villanos reaparecieron en escena para reanudar su ataque. Los héroes presentes deberán encargarse de mantener a raya a los villanos mientras continúan con las maniobras de rescate. La explicación del somnoliento trabajador de la comisión se hizo notar por todos lados. Para un evento como este, esto sonaba algo excesivo. Pero, tomando en cuenta los sucesos durante estas últimas semanas, tenía coherencia. Desde la distancia, justo antes de que diera otro paso para ir a deshacerse del idiota que llevaba sujetado por la ropa, la atención del chico con las marcas en la cara se dirigió hacia el lugar del que vino la explosión más prominente. Ese nuevo anuncio hizo que una tétrica sonrisa se le formara en el rostro, dejando caer al niño herido e ignorando sus quejas al marcharse y dejarlo atrás. Ahora, en medio de los escombros más alejados, el supuesto damnificado maldijo en voz baja, ya que sí le había dolido caer de cara contra el suelo. Por más que fuera una pena, con el ritmo que llevaba hasta ahora, ese muchacho irremediablemente reprobaría este examen. Eso está mejor. Sukuna terminó su pequeña carrera entre las ruinas, subiendo sobre una pila de escombros desde donde la visión del paraje frente a sí se mostró en todo su esplendor. Los mocosos haciendo todo lo posible por evacuar a los falsos heridos a una zona diferente. Los aparentes subordinados del villano principal tambaleándose y reincorporándose luego de ser repelidos por un temblor generado por el estudiante de Ketsubutsu. Y al centro de todo, lo más llamativo, el imponente cabeza de animal sujetando con una sola mano al joven que tuvo la osadía de creerse capaz de detenerlo por sí solo. Decepcionante. No sobreestimes tus capacidades. Van Orca dio un último vistazo al tembloroso muchacho en su agarre antes de arrojarlo de regreso por donde vino, directo hacia el chico de cabello verde que ya se apresuraba a atraparlo. Izuku logró atrapar a Shindo antes de que su cuerpo terminara de rodar por el suelo, sosteniéndolo con cuidado por la cabeza. El chico de Ketsubutsu estaba demasiado aturdido, podía verlo claramente en las secuelas del ataque paralizante en sus movimientos. Habla muy en serio. El cabeza de brócoli reaccionó a tiempo, cambiando su agarre en el otro adolescente al activar el One for All al 5% y brincar hacia su izquierda, esquivando casi de milagro las ondas hipersónicas enviadas por el villano. Van Orca, su método es paralizar a sus enemigos para quitarles la oportunidad de contraatacar. El peliverde entrecerró los ojos, buscando la mejor ruta de acción sin soltar a Shindo al ver cómo los subordinados ya recuperados corrían hacia él, y por ende, hacia donde los demás estudiantes evacuaban a los heridos a sus espaldas. Verlo trabajar en persona es muy distinto. Necesito ponerlo a salvo, pero no puedo permitir que sigan avanzando. No hasta que lleguen los que tienen dones más adecuados para el manejo de multitudes tan grandes.
¿Qué es lo que haría primero? ¿Salvaría a uno, o se arriesgaría a salvarlos a todos? O quizás, si no hubiese subestimado la velocidad con la que el primero de quienes tenía en mente para detener el avance de los villanos llegaría, no se habría sorprendido de verlo pasar a toda velocidad de frente hacia ellos. Cuando esa figura se abrió paso entre los subordinados, quienes habían seguido avanzando con sus armas de cemento apuntando en dirección al peliverde, lo que recibieron fueron cortes. En las piernas, en los brazos, en el torso, y en las armas que sostenían, haciéndolos caer al suelo con unos gritos adoloridos. Si lo supieran mejor, entenderían los suertudos que eran por recibir cortes así de simples y débiles. Desde el momento en que me enteré de que asistirías a este examen, la trayectoria que llevaba a la extremidad del peligrosa fue quebrada una vez que Ganorca utilizó la parte superior de su antebrazo, forzando a que su mano apuntase hacia arriba en lugar de a él. Los cortes lanzados, que deberían haber dado en su rostro, fueron exitosamente desviados al ser disparados hacia el cielo. Supuse que tarde o temprano llegaríamos a esto. Lo hiciste más rápido de lo que esperaba, eso es bueno. Incluso sabiéndolo, seguiste adelante. ¿Significa que pondrás en juego tu propia vida por este examen? La cabeza de Sukuna se inclinó hacia atrás, evitando el revés lanzado por el villano. La mano del hechicero se disparó hacia adelante al inclinarse de regreso hacia el frente, tratando de ponerla sobre el torso del cabeza de animal. Su palma terminó chocando firmemente contra la del hombre más alto. El peligrosa intentó lo mismo con su otra mano, y al igual que en su primer intento, Ganorca sujetó su palma para detenerlo. El villano y el aspirante a héroe quedaron en una posición de forcejeo, con los dedos entrelazados y los músculos tensos. Sukuna haciendo fuerza hacia el interior para doblegarlo, y Ganorca repeliéndolo hacia el exterior. ¿Qué tan lejos estarás dispuesto a ir? La fuerza de empuje por parte del hechicero aumentó de golpe, arrancándole 2 centímetros de terreno a su oponente. Mientras que puedo entender de dónde nazca esa confianza tuya. El villano hizo lo propio, y sus manos se cerraron con más intensidad alrededor de las del estudiante, aplicando su propia fuerza para recuperar esos 2 centímetros que había perdido de ventaja. Tampoco creas que bastará solo contigo. ¿Será así? Líquido rojo. Eso fue lo que salpicó el lugar donde ambos tenían contacto cuando el don del hechicero hizo presencia. Y al instante en que sintió esas sensaciones de cortes, la inmensa y horrible boca del héroe orca se abrió. No fue por el dolor de ser cortado superficialmente. Una señal que Sukuna entendió a la perfección. El hechicero torció su cuerpo para liberarse y apartar las manos, justo cuando el héroe desató su grito hipersónico en el lugar donde había estado de pie hace nada, y a cambio, la onda de presión hizo que el suelo debajo fuera pulverizado. Con el brazo estirado del hechicero, que tenía su cuerpo suspendido en medio del aire tras su salto lateral a la izquierda de la horca, 2 dedos fueron apuntados al villano. ¡Ay! Lamentable. El paso que Ganorca dio hacia atrás en el último momento fue suficiente para solo dejar que rozaran su pecho, desgarrando su traje en 2 líneas finas que apenas sangraron. Su cabeza se giró hacia el mocoso que aún no ponía los pies en el suelo, volviendo a abrir su boca. El segundo grito hipersónico viajó hacia el adolescente, y su hocico se cerró tan rápido como se abrió al interponer su antebrazo para cubrirse del puñetazo del chico. Esa colisión entre los nudillos del peligrosa, y lo que sea que la orca llevara en los brazos, hizo un sonido metálico al agrietarse. Sukuna bajó la vista a los recubrimientos en los brazos del villano, lanzando su otra mano hacia adelante. No son incómodos. Deja que te ayude a quitártelos. Tal como lo predijo, Ganorca lo bloqueó al volver a interponer su extremidad. Los dedos del hechicero se aferraron al metal, y la profundidad en los cortes que aparecieron hicieron resquebrajar las placas restrictivas, reduciéndolas a pedazos que cayeron al suelo. Muy distraído. Ganorca atrapó al peligrosa por la nuca, moviéndolo a un costado con un tirón y abriendo un ángulo perfecto para su puño libre, apuntándolo a su estómago. El codo del hechicero dio contra la muñeca detrás de su cabeza, liberándose. En la misma inercia de ese giro, dejó que el golpe de Ganorca se deslizara a 1 centímetro de su abdomen. Con una corta maniobra, agarró el brazo del villano para dejarlo atrapado entre su propia extremidad y torso. El golpe que le siguió con su pie dio en el costado de las piernas de la orca, exactamente a la altura de las rodillas, consiguiendo desequilibrarlo. Y lo que concluyó ese corto intercambio fue un giro sobre su talón con todo su cuerpo, que a diferencia de la resistencia que puso antes, hizo que Ganorca fuese lanzado a una buena cantidad de metros en el aire.
El villano viajó en dirección contraria a donde los heridos seguían siendo evacuados. Mismo lugar donde los secuaces con pistolas de cemento comenzaban a ser alcanzados por el hielo del chico mitad y mitad, el cual acababa de llegar. Si esos mocosos estaban ahí, lo más probable es que terminaran metiéndose. No es que le costara quitarlos de su camino si se atrevían a hacerlo, pero ahora lo que quería era tomarse su tiempo. Este tipo debía ser más decente, lo primero que haría es ver qué tanto, por lo cual lo mejor sería llevárselo a otro lado. Alejar la amenaza para evitar que cause mayores daños. Van Orca no se inmutó en medio de su regreso a tierra firme, ni tampoco lo hizo al ver cómo el Peligrosa se impulsaba para seguirlo. Sin contar que estoy lejos de ser ligero, y esos cortes de recién. Jun. Excelente. Esa es una fuerza extraordinaria. Al estar lo suficientemente cerca, el villano ajustó su cuerpo para reacomodarse, impulsando su propio brazo hacia adelante para recibir el del estudiante. Los nudillos de ambos chocaron, creando un pequeño halo de aire. De eso estaba hablando. La pierna de Sukuna fue agarrada por la mano libre de la orca, quien dobló su torso para tomar impulso, lanzándolo con más fuerza de regreso al suelo. Y en ese mismo movimiento, el hechicero movió sus propios brazos. Apenas los pies del Peligrosa tocaron la dureza de los restos de un edificio, la onda hipersónica recién desatada llegó desde donde vino, destruyendo la zona con un temblor. Mantuvo la agilidad que mostró en esa oportunidad. Van Orca también aterrizó sobre unos escombros a tan solo 12 metros del chico con las marcas en el rostro, levantando su brazo derecho. Lo que había ahí en esta ocasión, era la ausencia de su último aditamento restrictivo. Consiguió cortarlo y arrebatármelo en ese momento. Así está mucho mejor. Ya puedes dejarte llevar. Sukuna caminó despreocupadamente, y desde detrás suyo, la estructura a medio caer que recibió el ataque de ondas terminó de derrumbarse. Desde la mano derecha del hechicero, los restos del pedazo de metal que acababa de arrancar fueron dejados caer sin importancia. Con eso puesto, no eras capaz de moverte correctamente. ¿No vas a agradecerme por quitarlos sin pedir nada a cambio? ¿Actuarás como un presumido frente a tu enemigo, en medio de una situación crítica? ¿Incluso después de deshacerte de la única ventaja que podías permitirte? Van Orca levantó una ceja, o al menos eso reflejaba su expresión. Los oídos del villano captaron los sonidos a la distancia. Tal parece que su escuadrón de subordinados se hallaban en apuros. Si además del chico con el don de fuego y hielo habían llegado los otros, significaba que las evacuaciones de los heridos se harían más sencillas, y por consecuente, con menos damnificados que buscar, la prueba terminaría demasiado rápido. Y si eso pasaba, toda la puesta en escena que se planificó para medir a estos jóvenes quedaría reducida a nada. Lo mejor será acabar con esto rápido para regresar allá. Si ser un profesional solo se basara en las capacidades físicas, este chico ya sería uno, no me queda duda. Pero no es así como funciona. En un examen así, debemos centrarnos en evaluar la toma de decisiones de todos, no solo la de uno. No te distraigas. Van Orca se hizo a un lado, evitando el evidente corte lanzado por el Peligrosa, que al fallar terminó impactando en algún lugar detrás de él. Si quieres tener tu mente en otro lugar, eso está bien. Una vez que te desangres hasta desmayarte, no seré yo quien asuma la culpa. Comentó el hechicero, acomodando su pie en otra posición. Por ser tú el número 10, sin importar que tan fuerte seas realmente, tendrás la suerte de que te tome en serio. Enfócate en tu nuevo propósito. Tú serás quien se esfuerce por encontrar cuál es mi límite actual. Jejeje. Qué gran espíritu, y no hay ninguna duda en su mirada. Esa actitud se está haciendo molesta, si puede respaldarla, eso también estaría excelente. ¿No vas a compartir eso que es tan gracioso? En un respiro, la distancia entre ellos fue acortada, y la patada recta de Sukuna fue, sorpresivamente, cubierta por el villano. La orca agarró la pierna del estudiante, atrayéndolo hacia sí mismo. El contragolpe le cayó como un martillo, y el puño se hundió en la mejilla del adolescente. Sabía cuán resistente era, lo observo al igual que el resto de miles de personas, por lo que no se contendría en exceso contra él. Te estás acercando. Sukuna apartó el brazo de la orca con un fuerte agite de su brazo, y utilizando el otro, sin molestarse en salir del agarre, descargó su propio golpe en el rostro del villano. Daré un golpe, y responderás con uno igual. ¿Solo eso tienes en mente? Si es así, entonces. El monólogo del villano, que abrió mínimamente la boca para responder, ni siquiera pudo empezar. El agudo dolor cruzó por su cara. Eso fue más que un golpe, más que la simple fuerza de impacto. Los nudillos del Peligrosa lo habían cortado.
Un tajo limpio y profundo que dejó brotar la sangre libremente sobre la mano del adolescente y la expresión de la orca. ¿Qué pasa? Un ataque terrorista de esta magnitud, y el principal responsable está justo aquí, delante mío. Sukuna dio una gran sonrisa, notando cómo la mueca de la orca pasaba a ser una enfadada. Tan solo bastó un corte para hacerlo, perfecto. ¿Fue por el dolor? O puede que solo se debiera a que le hizo una herida furtiva sin aviso. El enojo siempre sería un buen motivador, y quería que este tipo estuviese motivado al máximo. No te salgas de tu papel ahora. Si no querías arruinar más eso que tienes por cabeza, ¿cómo lidiarías al llegar el momento en que te alcanzaran las consecuencias de tus actos? Bromeó, soltando una carcajada asquerosamente burlona al sentir más del líquido cálido manchando su mano. Te atreviste. Van Orca abrió su boca al máximo, y el próximo grito hipersónico que salió desde ahí fue muchísimo más fuerte de lo que él mismo anticipó. Ese estallido viniendo del villano sí que fue poderoso, más que suficiente para hacer que los demás participantes, y algunos de los subordinados, alzaran la vista hacia el origen del estruendo. Una lástima que no pudieran verlo directamente, ya que estaba en medio de una zona rodeada de escombros demasiado grandes. ¿Su jefe estaría en problemas? Eso era una posibilidad. 6 de los subordinados se separaron del resto para dirigirse ahí. No es que no tuvieran confianza en su jefe, pero el que se lo había llevado lejos era ese chico de la UA, ¿no? Nunca estaba de más prevenir. Tienes una poderosa voz. Ahora libre luego de que la mano que sostenía su pierna fuera cortada profundamente, el hechicero sacudió la cabeza. No le dio directamente, ya que se movió a tiempo, y aún así consiguió aturdirlo un poco. ¿Qué habría pasado si esa cosa le daba de lleno? Recordando cómo el mocoso de antes no parecía poder moverse tras recibirlo, optó por no comprobarlo en carne propia. El grito lanzado hace un instante hizo un desastre sobre donde estaban parados, pero más importante, Van Orca sintió como desde detrás suyo, el peligrosa apoyaba su espalda contra la de él. Eso se sintió algo molesto. Te veo más dispuesto que hace un rato, usemos más de este espacio. Añadió, con sus dedos cerrándose en la parte trasera del traje del villano. Sukuna dio un tirón, buscando levantar y arrojar lejos al hombre. El sonido del material siendo desgarrado fue lo que se escuchó en vez de eso. ¿Lo había contrarrestado aplicando su propia fuerza física otra vez? Nada mal. ¿Qué se supone que estás haciendo? Concéntrate en tu trabajo. Van Orca replicó lo hecho por el mocoso infeliz, moviendo su mano hacia atrás para tomarlo de su traje. Esta vez fue él quien dio el tirón, lanzando violentamente al chico hacia adelante. ¿Ni un pequeño sonido de dolor? Sukuna dio una voltereta hacia atrás en medio de su avance, deteniéndose al pisar sobre la pared semidestruida de otro edificio derrumbado, y apuntando su mano hacia adelante, dejó escapar una nueva oleada de cortes. Eso es. Ven aquí. Los pesados pasos de Van Orca sonaron cuando este corrió en línea recta hacia el hechicero, únicamente usando de escudo sus brazos cruzados en forma de X frente a sí mismo, sin importarle cómo los cortes caían sobre él para rasgar su piel y su traje. Sus músculos estaban extremadamente tensos, por lo que los iniciales no sirvieron para detenerlo. Su embestida lo hizo atravesar por completo todo en su camino, incluyendo la estructura en la que el peligrosa se había detenido, atravesándola de un lado al otro. Desde el otro lado, se mostró como eso fue para nada, puesto a que el cuerpo del adolescente que debió haber traído consigo no estaba. La durísima y cruel patada llegó contra el costado de la cara del villano, exactamente donde le había hecho la herida antes. A causa de la mezcla del dolor y la fuerza del impacto, Van Orca fue obligado a apoyarse en su rodilla derecha con su mano contra el suelo para evitar derrumbarse por completo hacia un lado. Su recompensa: un rodillazo en el centro de su pecho. El acompañamiento fue un puñetazo en su rostro, luego otro en sus costillas, estómago, y otro más, hasta que prácticamente fue forzado a erguirse nuevamente. Para cuando se le presentó la oportunidad de actuar, su mano se precipitó contra el lugar del que sintió venir el último golpe, tocando nada más que aire. Detrás. Fue lo que asumió, girando su cuello. Tarde de nuevo. Lo único que vio fue el polvo levantado ante el cambio de dirección del peligrosa. Esta vez desde enfrente, sintió como una mano se puso sobre su pecho. ¿Una herida te hizo enfadar tanto? Qué extraño, solo estoy usando mi don, después de todo. Otra burla provocativa viniendo del mocoso. Antes de que pudiese apartarlo para impedirlo, la mano de Sukuna desató a quemarropa una ráfaga completa de cortes con su don en el torso de la orca. Para deleite del hechicero, esta vez sí hizo un sonido de dolor.
La sangre brotó de las nuevas heridas enseguida, saliendo de cada uno de los tajos frescos. No eran profundos como para ser letales, se aseguraba de eso. No, claro que no. ¿Qué mejor cosa para disfrutar un rato, que hacerle cortes que dolieran como la mierda? Para el villano, esa gota fue la que rebasó el vaso. Con una velocidad inesperada para alguien de su tamaño, el sujeto logró tomar al estudiante por sorpresa. El rostro del hechicero fue agarrado por sus dos manos, que lo apretaron para asegurarse de que no se escaparía. La rodilla que se enterró en su abdomen. Sí que lo hizo perder el aire. Ganorka cambió de agarre en un instante, dejando una sola mano en su rostro, apretándolo con fuerza al girarse. La otra lo sostuvo por su kimono, y tomando carrera, arrastró al engreído adolescente por el costado cercano de un edificio medio destruido. Aquí vamos. Con una ruidosa carcajada maravillada, Sukuna aplicó muchísima más fuerza que antes. Abajo. Fue lo que gritó el joven de cabello castaño para dar aviso, segundos antes de lanzarse sobre el herido que acababan de rescatar de unos muros a medio caer, cubriéndolo con su propio cuerpo. A un costado, el grupo de estudiantes que habían aportado en la maniobra de rescate consiguieron tirarse detrás de una columna de hormigón derribada. La onda de choque llegó de inmediato. Los fragmentos de concreto salieron volando sin un rumbo fijo, rodando contra el suelo e impactando en las cercanías. Ni siquiera se atrevían a asomarse para ver, mucho menos con los cortes volando en todas direcciones. Con solo escuchar el sonido de los golpes, y los restos de las edificaciones siendo partidos, sumado a cuán rápido se movían en medio del desastre, bastaba para detener cualquier vistazo curioso. Oye, ahora mismo creo que... Entendí por qué no te hace caso. Miss Youk, todavía sentada cerca de Aizawa, dejó que su bruma nerviosa se escapara de su garganta. Los ojos muy abiertos de la mujer seguían el polvo que se levantaba a medida que la pelea del héroe y el estudiante se desarrollaba en las ruinas. Si a esa edad yo hubiese sido capaz de seguirle el ritmo a un héroe del top 10. Creo que habría sido inevitable que mi ego actuara por mí. Agregó, sin mirar al héroe desaliñado. Aizawa no dijo nada, simplemente seguía cruzado de brazos al espectar lo mismo que la mujer ruidosa. Desde el lugar donde los heridos estaban siendo evacuados, había conseguido ver a algunos de sus estudiantes lidiando con los subordinados restantes. Eso no era más que un extra a toda la situación. Los edificios se desmoronaban todavía más de lo que ya estaban cuando pasaban cerca, por encima, o directamente a través de ellos. Los gritos hipersónicos de Ganorka cada pocos segundos. Los cortes de su estudiante que a veces fallaban y dejaban marcas en lo que terminaban dando. Este desastre, que era precisamente lo más coherente, en el caso real de un ataque de villanos, sería priorizar la velocidad para reducirlos y minimizar posibles consecuencias en quienes se hallaban en los alrededores. ¿Qué tan cierto era ese presentimiento bien respaldado en el profesor de la clase 1, a que le decía que, el chico de cabello rosa, debería ser capaz de hacer eso? Y en cambio, aquí estaba, viendo cómo llevaba la contraria. De regreso en la pelea, Ganorka se abalanzó hacia adelante, con la intención de sujetar el brazo del peligrosa para lanzarlo lejos. El ardor en su hombro lo detuvo. Otro corte, más largo y más profundo. Después llegó el siguiente, y luego vino otro. Otro de nuevo, y uno más. No había más opción que responder. Pero, honestamente, entablarse en un cuerpo a cuerpo contra este estudiante en particular se hacía rápidamente una de las peores decisiones. Era como luchar contra alguien con un cuchillo en cada mano, solo que en lugar de evitar ser apuñalado, debías evitar ser tocado. De por sí no era eso algo difícil. Sukuna, en cambio, disfrutaba esto mucho más de lo que debería. Podía verlos, podía seguir cada movimiento del héroe actuando de villano, quizás demasiado bien. Se hizo más lento, al final, lo del sangrado no fue solo una broma. Adicional al enfado e irritación que seguro le traía no poder conectar correctamente sus propios golpes, se veía como algo ya ganado. ¿Bajaría la intensidad solo por eso? Por supuesto que no. Cada puño, cada roce, cada mínimo toque que tenía la superficie de las manos del hechicero con el cuerpo del villano, dejaban cortes. Resultó ser natural que fuera de esta manera. Sukuna esquivó otro puñetazo, respondiendo con un derechazo seco en las costillas del top 10, manteniéndolo ahí un instante más para dejar que sus cortes tuvieran mejor efecto. ¿Te diste cuenta hace rato, no es así? Pero todavía parece que tienes dudas en darlo todo. Cada uno de ellos, los mocosos, los héroes, los profesores, todo ese conjunto de idiotas compartían esa misma estupidez que los hacía carecer de intenciones letales.
¿Cómo esperaban obtener resultados, si lo que buscaban con esa mentalidad era detener en lugar de acabar con quienes se enfrentaban? Con esa manera de pensar, jamás alcanzarían nada. Adelante, solo debes aguantar un poco más. Otro golpe, otra patada, otro bloqueo. ¿Qué era esta sensación recorriendo su brazo? La conocía también. Sí, aquí venía. Justo cuando se la estaba pasando fenomenal, era una pena. Y en el caso de la orca, una tragedia. Puede que se tratara del instinto, o del hecho de que, durante casi todo lo que llevaban de enfrentamiento, de lo que más estuvo cuidándose es del momento en el que esto eventualmente sucediera. Quizás si se anticipaba y estaba listo para ese momento exacto, entonces podría ser capaz de evitarlo. Y, sin embargo, cuando Ganorca cruzó los brazos sobre su torso manchado de sangre, tratando de protegerse, y con el puño del hechicero soltando la primera chispa negra. En definitiva, no fue en lo absoluto como espero que iba a ser. La aparente electricidad, con los chispazos negros restantes, iluminaron el cuerpo y la expresión extasiada del hechicero, junto con la cara dañada del villano. El primer Black Flash hizo crujir completamente los huesos de Ganorca. ¿Qué pasó con el cuerpo del héroe con aspecto de villano? Irremediablemente, fue incapaz de oponerse a ser enviado lejos. No importa cuánta fuerza opositora intento poner, en realidad, eso solo terminó haciéndolo peor para sí mismo. En menos de 3 segundos, la espalda del villano se estampó contra la pared del estadio, bajo las gradas, dejando una telaraña de pequeñas grietas que se abrieron en un círculo alrededor de donde impactó. Desde el resto de ángulos, los héroes profesionales expectando, los miembros de la comisión de seguridad encargados de monitorear individualmente a uno de los 100 estudiantes, los 2 profesores de las clases de la Waiketsubutsu. Solo pudieron mirar sin pestañear la reaparición del ataque que le costó un brazo al adolescente en camino. Esto. De verdad perdió todo el sentido. Desde la misma sala donde estuvo dando todos los avisos antes, el estado de Mera pasó a ser uno completamente despierto, con la boca entreabierta. En el monitor que usaba para ver los estados de los participantes y de los heridos, el contador de damnificados señalizó el último de los rescates. El objetivo principal de los estudiantes en el examen se cumplió. Justo a tiempo, es hora de... Espera, todavía no. Una mano se posó sobre el hombro del sujeto, deteniéndolo antes de que pudiese activar la alarma final junto con su comunicador. Mera giró para toparse con los ojos de su superior, que veía con serenidad y unas extrañas ansias contenidas lo que sucedía en el terreno del examen. Solo. Dale unos segundos más. En lo que para este punto ya se hallaba lejos de la categoría de una pelea, Ganorca lo sintió claramente. Ambos brazos habían sido fracturados. No sabía cuánto o con qué tanta gravedad, pero podía reconocer esta sensación de entumecimiento y ardor recorriéndolo. Y al recordar algo de última instancia, regresó su mirada al frente, en donde el estudiante de cabello rosa ya se había movido delante suyo. Esperaba ver huesos asomándose, piel desgarrada, sangre goteando, y en lugar de eso, su brazo está intacto. Ganorca volvió a abrir la boca en un último intento furtivo de lanzar su grito hipersónico, a esta distancia lo paralizaría sin ninguna manera de que perdiera efectividad. Sí, creo que... me siento en forma. Esperaba que pudiese ser tú quien me ayudara a poner un límite, pero... tendrá que ser para la próxima. Sukuna disparó hacia adelante el brazo que ya traía preparado, y el ataque de sonido por parte del top 10 fue acallado por completo, reduciéndolo a no más que un respiro apagado cuando su puño volvió a lanzar los chispazos negros. Aquel que forjó su cuerpo desde que tuvo la capacidad de moverse, hasta que cada músculo, cada reflejo, cada fibra de su ser se convirtieron en algo que conocía y controlaba a la perfección. Aquel que, tan solo en un año, fue arrastrado a experiencias que lo forzaron a ir más allá de los límites autoimpuestos en su nueva naturaleza. A partir de aquí, y con ese último 5% de su alma regresando para completarlo una vez más, las chispas negras parecen haber encontrado refugio en su nuevo, y único, usuario favorito. El hechicero más fuerte de la historia, ha sido bendecido por el Black Flash. Las palmas que Ganorca puso para cubrir su estómago apenas hicieron algo de diferencia. No tuvo tiempo de hacer algo más, pero tomó una decisión que lo salvó al atenuarse de un daño permanente. Tal vez. Sus pupilas se nublaron hasta quedar en un blanco total justo cuando la pared detrás de él, ya agrietada, explotó en una red de fisuras que se extendieron decenas de metros a lo largo y ancho de la misma.
Los espectadores sentados en ellas pudieron sentirlo claramente, el cómo las gradas temblaron previo a que la pared sucumbiera, y el empuje concentrado del puño de Sukuna hizo lo suyo, haciéndolo ir a través de la gruesa pared de concreto hacia los pasillos interiores del estadio. Sí, con esto será suficiente. Sukuna retrajo su brazo, abriendo y cerrando su mano. Su mirada buscó y encontró con satisfacción a la figura ahora tirada a varios metros delante suyo entre los restos del muro. Desde los alrededores, con los ojos tan abiertos como podían, y sin que alguna palabra pudiera salir de ellos. Todos los que podían permitirse hacerlo, miraron la espalda del joven. Finalmente aparecieron. Los 6 subordinados, mismos que se la habían pasado tratando de alcanzarlos, llegaron desde los bordes de las ruinas. Fue difícil abrirse paso, más con la destrucción que esos dos iban dejando, y por fin consiguieron venir a apoyar a su jefe. Tarde, demasiado tarde. Cuando se encontraron con la escena frente a ellos, se quedaron rígidos. De fondo, la voz de un Mera completamente aturdido y exclamando con un tono tembloroso pero claro, avisó que el último de los heridos había sido rescatado, confundiendo un poco a los estudiantes al otro extremo del estadio. El examen llegó a su final. Así como así. La premisa que pusieron antes sobre rescatar durante un ataque de villanos fue, sorprendentemente, más fácil de lo que hubiesen esperado. Quizás fue por lo rápido que inmovilizaron a los que tenían pistolas de cemento, o solo fue porque el chico de la UA consiguió entretener lo suficiente a Ganorka como para facilitarles el camino. Tenía razón. Izuku miró en dirección a las ruinas, a algún punto a la distancia que no era capaz de ver. Cerca suyo, el resto de estudiantes tomaron un respiro luego de la pelea con los villanos. Supongo que él era más que suficiente para mantenerlo apartado de los heridos. El heredero del One for All volvió su atención a sus compañeros de clase, caminando de regreso hacia ellos. Él sí que era increíble, de verdad se moría de ganas por preguntarle más sobre su don y sobre cuál era su manera de entrenar. Aunque, ahora que lo recordaba, Olmec le había dicho que debían hablar una vez que terminasen los exámenes de licencias provisionales. Primero tendría que hacer eso antes de hablar con Sukuna. De vuelta en esa pequeña sala de monitoreo, e ignorando la expresión perpleja de Mera, que aún trataba de procesar todo, la presidenta de la comisión volvió a tomar una postura normal al dar un paso hacia atrás. Desde 2 metros detrás, firmes cerca de la pared, los encargados de la seguridad de la mujer de mediana edad se miraron entre ellos en silencio. No podían romper el profesionalismo, pero eso no significaba que no compartieran el mismo pensamiento. El héroe número 10. Acababa de perder contra un estudiante. Esa fue toda la confirmación que necesitábamos. Su voz salió contrastando completamente a la situación, tranquila y simple. No hay dudas ahora, podemos dar paso a eso. Explicó, indicándole a su colega que dejara de perder el tiempo y siguiera con su trabajo, cosa a la cual Mera únicamente pudo asentir. Lo hizo bien. No, en realidad. No pudo ocultar más esa pequeña y casi imperceptible sonrisa que se le formó, la cual desapareció un segundo después. Teniendo todo en cuenta, ya no hace falta esperar más. ¿Habrías aguantado un tercero? Supongo que tu límite fueron solo 2, felicidades. Sukuna relajó su brazo, dejándolo caer a su costado al voltearse. El reforzamiento renovado en su energía maldita arregló todos los problemas como ese era otro punto a su favor. Ahora que seguía... Ah, sí, dirigirse al lugar donde la voz del idiota cansado indicó por los altavoces. En lo que avanzaba para ir hacia allá, el grupo de subordinados de la horca pasaron corriendo junto a él, apresurándose hacia donde su jefe yacía derrotado. Los sujetos intentaron moverlo, y era inútil, no tenía reacción alguna. Estaba totalmente ido. ¿Fue esto un mal necesario? En una situación real, neutralizar al villano más peligroso tendría todo el sentido del mundo, y eso es lo que se suponía que hicieran ahora, ver esta segunda parte del examen como una situación real. Si alguien intentaba culparlo, ¿qué excusa tendrían? Él había hecho exactamente lo que se suponía que debía hacer. En las gradas, el incómodo silencio entre los profesionales seguía cubriéndolo todo. La prueba de este año. Miss Young murmuró al hablar, tratando de encontrar las palabras al ver hacia el agujero que el estudiante del héroe desaliñado había causado. Fue muy diferente, ¿no, Eraser? Desde su lugar, Aizawa seguía con los ojos puestos en la figura de su estudiante, observándolo hasta que desapareció de su vista al caminar hacia donde se reunían los demás. Si no fuera por la tela de su arma de captura cubriéndole el rostro, Miss Young podría haber visto la misma expresión de sorpresa que todos los demás compartían.
Pero en su lugar, lo único visible era una mirada ensombrecida y pensativa. El tiempo estaba corriendo, más rápido de lo que anticipo e imagino en un principio. Tener que esperar otro día más, hasta ver si eso funcionaría o no, bueno. En caso de que no lo hiciera, y por más de que prefería no pensar en ello, simplemente tendría que buscar otra manera de encaminarlo un poco. Casi 30 minutos más tarde. Con lo peor ya habiendo quedado atrás, aunque sin que ninguno de los estudiantes supieran al 100% a detalle lo que ocurrió fuera de su vista, aquí se hallaban ahora. Vestidos de regreso en los uniformes escolares de sus escuelas. Desde el frente, en otro escenario puesto en medio de una zona específica en las ruinas despejadas del estadio, el sujeto somnoliento de antes estaba sobre un nuevo podio junto a una pantalla enorme. La mirada de Mera barría la multitud de 100 adolescentes, e inevitablemente terminaba por volver al mismo punto en concreto, en aquel cabello rosa y marcas en la cara de pie junto a los de su academia. El evaluador tragó saliva, tratando de apartar de sus recuerdos la claridad de lo que presenció hace menos de una hora. El cansancio que lo estuvo atormentando desde antes ya no estaba por ningún lado, eso sería un alivio, de no ser porque solo había desaparecido para ser reemplazado con sorpresa. ¿Y, era eso una pizca de inquietud? Bueno, todos hicieron un gran esfuerzo y esas cosas. Ahora solo. Veamos si valió la pena. Comenzó Mera de nuevo, frotándose el costado de la cabeza para concentrarse. Primero, vamos a aclararles las dudas a quienes las tuviesen con el sistema de puntos. Las calificaciones se otorgaron tanto de nosotros, la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, como de las víctimas simuladas. Lo que afectaba sus puntajes eran los errores que cometieron consciente o inconscientemente en esta crisis. Espero que quedara claro. Los nombres de los aprobados están aquí en orden alfabético, tómenlo en cuenta al revisar la lista. Esto era, finalmente. Todos cruzaron los dedos, y cuando la pantalla comenzó a proyectar los nombres de cada aprobado, buscaron sus iniciales con emociones contenidas. Los que encontraron sus nombres primero se cubrieron la boca para no hacer mucho ruido, celebrando con miradas felices, y felicitaciones con sus amigos o compañeros de escuela. Mientras que una minoría simplemente quedaron inmóviles, observando la pantalla una y otra vez en busca de sus nombres, solo para no encontrarlos en ninguno de sus intentos. En la clase 1A, las reacciones no fueron distintas a las del resto del estadio. Suspiros ahogados, sonrisas nerviosas, pequeños murmullos de alivio. Todos lo habían conseguido, o bueno, casi todos. Sukuna permaneció con su mirada clavada en la pantalla, buscando lo único que le interesaba. ¿El héroe había acabado con el villano, no? Entonces, para él, no debería haber ninguna manera en la que su nombre no estuviese junto al del resto de esos mocosos. A unos pasos de él, desde un lado del chico del don de endurecimiento, los dientes de cierto rubio gritón rechinaron al apretarlos. La expresión en el rostro de Bakugo estaba completamente endurecida y enfadada. Esto era una completa porquería. ¿Dónde se suponía que estaba su nombre? Si confirmaron su presencia en esa lista, sus resultados se les serán entregados ahora. Revísenlos bien, el cómo y por qué de sus calificaciones está detallado ahí. Mera volvió a hablar por el micrófono, y con la orden recibida, los otros miembros de la Comisión de Seguridad se movilizaron hacia los jóvenes cargando un montón de hojas cada uno. Estudiante por estudiante, las hojas con los detalles en sus rendimientos fueron entregadas a los jóvenes que las recibían con miradas ansiosas, y cuando uno de los trabajadores estuvo cerca del siguiente al que debía entregarlo, estiró su brazo hacia el adolescente. Sukuna le arrebató la hoja de las manos antes de que se diera cuenta, y la mirada que le dio luego de hacerlo era una clara indicación para que el trabajador de la comisión siguiera haciendo su trabajo y se marchara. El mínimo aprobatorio era de 50 puntos. Todos comenzaron con 100 puntos, y cada error, dependiendo de su gravedad, fue descontado en consecuencia. Siguió hablando el tipo con ojeras, a la par de que el hechicero echaba un vistazo rápido a su hoja. Lo que estaba escrito en ella no concordaba para nada con lo recién dicho. 14 míseros puntos de los 100 que originalmente tenía. Una calificación que debería haberlo dejado fuera sin derecho a quejarse. Y aún así, en medio del documento, destacado con un sello rojo, estaba la palabra aprobado. No había que analizarlo mucho, desde lejos se notaba que debió haber sido puesto a la rápida, mucho más considerando que las hojas de los otros mocosos aprobados no tenían ese sello o algo mínimamente parecido. Y, considerando que tan en serio se tomaban toda esta clase de asuntos, era imposible que fuese un error de administración o algo. ¿Importaban los errores listados en el informe?
Claro que no. Mientras estuviese del otro lado, daba exactamente igual. Los restos de la hoja de su cuna cayeron al suelo en decenas de pedacitos al hacerla añicos con su don, ganándose varias miradas de quienes estaban cerca de él, incluidos sus compañeros de clase. Bueno, ni siquiera valdría la pena intentar cuestionárselo, nunca respondía de todas maneras. Ajeno a todo eso, y en lo que el trabajador de la Comisión de Seguridad explicaba lo que significaba para ellos el que ahora poseyeran una licencia provisional, además del motivo por el cual se les permitió continuar a todos los que habían bajado de 50 puntos, desde un lugar diferente en el estadio, en la salida, los pasos de ese alguien iban calmados y sin apuro. Este día fue productivo, muy productivo. Esto era el comienzo de una nueva propuesta a la que le destinaría tiempo y recursos, pero si cumplía con el objetivo final que llevaba en mente, entonces valdría la pena totalmente. Por más que en el proceso tuvieran que meter un poco las manos para hacer algunos arreglos, solo era una pequeña inversión a largo plazo. La presidenta de la comisión abandonó el estadio, avanzando hacia el auto que la esperaba estacionado en la calle. Sus escoltas la seguían en silencio desde atrás, y uno de ellos se adelantó para abrirle la puerta. Bien, eso estuvo bien. Es un gran crecimiento en muy poco tiempo. Sí, valdrá la pena dejar las bases sentadas y listas para él. La mujer subió al vehículo, deteniéndose un segundo antes de cerrar la puerta para dar un vistazo final a la imponente silueta de la estructura. La próxima vez que lo vea, será para hablar en persona. Con la puerta cerrándose, y con el auto iniciando su marcha para ir dejando atrás poco a poco el Estadio Nacional, este extenuante día para la mayoría, terminaba. El examen de las licencias provisionales llegó a su fin. O al menos lo hizo la ceremonia inicial, ya que luego debieron dirigirse al lugar dentro de las instalaciones del estadio donde se les tomaría la foto y se les entregaría físicamente sus tarjetas, pero eso era lo de menos. Cuando por fin los diferentes grupos comenzaron a dispersarse para salir al exterior del estadio, el ambiente había cambiado a lo que era más temprano. El cielo estaba teñido de un cálido color anaranjado, indicando la inminente caída del sol. Entre risas, bromas, y algún que otro silencio amargo de los que habían fallado, los 100 estudiantes caminaron para retirarse. A varios pasos más adelante de los mocosos de su clase, el hechicero se sacó de la mente la despedida de Inasa, y él como el idiota de ojos pequeños con sus compañeros le dieron esas últimas miradas patéticas de recelo. La próxima vez quizás le daría el tiempo para tratar con ellos, pero por ahora había sido suficiente, porque el resultado de toda la espera que había conllevado llegar hasta aquí yacía sobre su palma en forma de una tarjeta con una foto de él en ella. Su licencia de héroe provisional. Ahora que la veía bien, era realmente una ridiculez. Tantas pérdidas de tiempo para obtener un pedazo de plástico, pero ¿qué más podía pedir? Tenía hambre, y quizás fue eso lo que le hizo recordar que fue forzado nuevamente a traer esa cosa en su bolsillo. Sukuna sacó su teléfono para ver la hora, ya que no se la preguntaría a alguno de los otros adolescentes. El dispositivo estaba apagado, tal como había permanecido desde hacía semanas, ya que no es como si le interesara usarlo. Mantuvo presionado el botón de encendido, y la pantalla vibró antes de iluminarse con un tenue brillo. El sistema arrancó lentamente hasta mostrarle la hora exacta, y se percató de que faltaban apenas unas horas para la cena. ¿Ja? Se detuvo mínimamente por el sonido viniendo del dispositivo, y las notificaciones aparecieron una tras otra. No eran mensajes nuevos, sino todos los que se habían acumulado desde aquel día y los que le siguieron. No recordaba haber dejado el aparato en algún lugar específico, pero estaba seguro de no haberlo usado. Si su madre lo había encontrado y cargado después, seguramente estaba dentro de sus maletas entre las pertenencias que le devolvieron tras ese incidente. Y ahí estaban. Un buen par de cientos de mensajes con una que otra llamada no contestada, todos apilados en algo que había ignorado por completo, y divididos entre los chats de ambas mujeres. Los más antiguos eran simples y casuales. Saludos sencillos, preguntas sobre cómo se hallaba, comentarios sobre qué habían hecho ese día, del trabajo en la cafetería, y cómo las cosas estaban por casa desde que se marchó. Más abajo, los mensajes cambiaron de tono. Largos intervalos sin ellos, y luego ráfagas de preguntas ansiosas, repetidas y seguro que desesperadas. Tanta angustia para alguien tan indiferente. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? ¿Realmente se encontraba bien? Como siempre, sin respuesta. Siguió deslizando hacia abajo, repasando las aparentemente interminables súplicas escritas, hasta que llegó al final. El último mensaje era de su madre.
Ellos están haciendo todo lo posible, dijeron que todo estaría bien. No había más hasta la fecha actual. Ni de ella, ni de su tía. Y extrañamente, además de esos dos únicos números que ya conocía, habían dos números no registrados en su teléfono que le habían mandado mensajes. Y cuando vio las fotos de perfil pudo reconocer como: Oye Sukuna, nosotros. Kirishima apenas alcanzó a decir eso antes de que un maletín volara de la mano del peligrosa en su dirección, por lo que tuvo que pensar rápido para atraparlo torpemente. Sukuna miró su teléfono nuevamente mientras comenzaba a caminar para alejarse. A diferencia de los mocosos, él debía dirigirse a la estación para tomar el tren de regreso a casa. Aunque, no podía sacarse ese cosquilleo de fastidio, exasperación, ¿o qué era realmente? Solo necesitaba sacárselo de la cabeza, seguro que no era más que hambre. Kirishima, sosteniendo ahora tanto su propio maletín como el del peligrosa, se giró para mirar a sus compañeros de clase. Él se había ofrecido para hacerlo, y no pensaba echarse para atrás ahora. Cuando otra vez escuchó su nombre ser llamado por el mocoso del endurecimiento, Sukuna detuvo su andar para girarse y encararlos a todos con aburrimiento. La clase 1, le devolvió la mirada, reunidos y de pie uno al lado de otro. Como obtuvimos nuestras licencias, pensábamos en celebrar de regreso en los dormitorios. Explicó Kirishima, y ante el comentario extra agregado por caminar y de que al menos casi todos ellos lo hicieron, Bakugo lo miró como si estuviese por hacerlo explotar por los aires. Mañana hay clases, pero aún así. Mina le levantó un pulgar al chico de las marcas en el rostro, sonriendo. Creemos que sería genial relajarnos un poco después de esto. Sato se encargará de preparar los postres, y los demás nos organizaremos para cocinar. Nos aseguraremos de no quedarnos despiertos hasta tan tarde, pero es una gran oportunidad para despejar nuestras mentes. Agregó Ida, extendiendo una mano hacia su compañero de clases. Es por eso que todos queremos pedirte que nos acompañes a pasar el rato. El profesor Aizawa dijo que incluso nos darán permiso de acompañarte a la estación después de eso. Sería un gran honor que nos hicieras compañía, Monami. Esta vez. Apagaré mi brillo solo un poco para no opacarte, lo suficiente para que disfrutemos nuestro último día de vacaciones antes de clases. A poca distancia detrás de ellos, y con una suave brisa pasando alrededor de todos, Aizawa observaba la interacción de su clase en silencio. El par de metros que separaban al niño problema de los demás, solo le hacía más fácil tener la vista fija en la expresión de Sukuna. No estaba en contra de permitirles tenderle la mano de esta manera, con camaradería y risas, por más que debiesen regresar a la rutina de clases mañana. Solo necesitaba cerrar esa brecha. Es el colmo. Si alguien así es capaz de aprobar, los estándares están por los suelos. Shishikura se hundió en su asiento con enojo, recordando esa maldita expresión engreída del infeliz de cabello rosa. Supongo que podemos opinar cuanto queramos de él, pero el tipo es fuerte. Otro de Shiketsu habló desde su asiento en el autobús, viendo cómo Nagamasa caminaba hacia ellos desde el frente del mismo al haberse puesto de pie. Olvídenlo por ahora, todos lo hicieron bien. Los felicitó el estudiante repleto de cabello, girando su cabeza para mirar al irritado y molesto chico de ojos pequeños. Deja de quejarte por lo de antes, se lo advertimos varias veces, y aún así fue ella quien no nos hizo caso y se marchó por su cuenta. Tú hiciste lo mismo, Shishikura, así que no puedes reclamar. Shishikura iba a responder, pero se quedó en silencio al ver los ojos asomarse por toda esa cortina de cabello. No pensar en ello, Por más compostura que pudiese tener, pudo notarlo, el representante de Shiketsu. También hervía de la misma indignación y rabia que los demás. Puede que incluso más. Entiendo por qué Kami y ella se llevan tan bien, ambas son demasiado ingenuas. Comentó, mirando a través de la ventana hasta que se percató de algo. Kami. ¿En dónde se metió esa idiota? Exclamó, fijándose que 2 asientos más adelante, donde debería estar la chica de labios grandes, no había nadie. Oh, sí. Mencionó que quería ir a ver a Yorosu a la enfermería antes de que la trasladaran al hospital. Seguramente la acompañó y luego tomó un taxi directo a la estación. Explicó otra chica, asomándose desde su asiento. Claro, por supuesto que había hecho eso. Típico de ella. Ni siquiera se despidió, era una mocosa. Tal vez esa paliza de antes terminase acomodándole las ideas, eso sería favorable. El autobús con los estudiantes de Shiketsu siguió su camino, mientras que en una zona más vacía de la ciudad, la figura de la chica de labios grandes caminaba en silencio, adentrándose hacia la oscuridad de un callejón.
Así fue, en silencio, hasta que su teléfono comenzó a sonar. ¿Sí? Contestó, acercando su teléfono a su oreja, y al escuchar la voz reclamándole del otro lado, solo pudo soltar una pequeña risita. Eso fue tan divertido, deberías haberlo visto tú mismo. ¿Ah? ¿Qué tiene de malo divertirse en medio del trabajo? En lo que hablaba, algo en su cuerpo comenzó a cambiar. La suave piel de la chica se fue deshaciendo, aparentemente derritiéndose para desprenderse en pedazos de masas grises que caían al suelo con un sonido húmedo a cada paso que daba. Aunque, admito que me recorrió un escalofrío al tenerlo tan cerca de mí. Debes recordarlo. Ajá. Exacto. Justo como esa vez en el bosque. Agregó con otra pequeña risa, y cuando el último pedazo de esa sustancia grisácea cayó para terminar de distorsionar su forma, sus facciones cambiaron por completo. Del otro lado de la línea, Mr. Compress seguía hablando, pero ella solo hurgaba en el bolsillo del uniforme de Shiketsu que mantenía puesto. Tomura ha estado mucho más serio, esto sí que lo pondrá feliz. Toga levantó el pequeño frasco de vidrio transparente frente a sus ojos. Dentro, el líquido espeso y rojo flotaba. Apenas puedo resistir la tentación de probarla, quizás solo tome un poquito, pero... La rubia sacó la lengua infantilmente, bajando el tubo de ensayo una vez más. Tiene suciedad y trozos de carne en ella. Sí, no tuve tiempo de sacar una muestra directa de él. No quería morir. En lo que la villana se desvanecía en la oscuridad del callejón, jugueteando con el frasco de líquido rojo y algunos grumos que contenían la sangre del hechicero. La noche comenzaba a caer sobre la ciudad.